Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a Il Nido Padres, que en italiano significa el nido o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, hola y bienvenidos a esta segunda entrega de Il Nido Padres sobre las terapias y cómo abordar este tema con los padres de familia y con ustedes, padres que están tal vez escuchando nuestro podcast o viéndonos en el canal de YouTube y diciendo cuándo, en qué momento es el momento apropiado para que mi hijo tenga esa ayudita extra o busquemos una terapia. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la terapia del habla. Tenemos como invitada a Gabriela Méndez. Hola, eh, Ela. ¿Cómo estás? Quien nos acompaña es patóloga del habla o se encargaría de la terapia de speech, como le llamamos aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos, Gabriela, un poquito sobre qué significa la terapia del habla y cuándo un papá debe buscarte o debe buscar una patóloga del habla. Sí, bueno, primero quería, Edna, decirte que darte las gracias, ¿no? Por poder estar aquí presente y poder hablar sobre un tema que es muy importante para los padres y para nuestros niños. Em, la terapia del habla. La terapia del habla se compone de dos partes, es el habla y el lenguaje. Muchos papás vienen usualmente a la clínica y no saben diferenciar esas dos cosas, ¿no? El habla tiene que ver con la articulación, la voz y también la fluidez de cómo uno se comunica. La parte de lo que es el lenguaje, tenemos dos partes, la parte receptiva, o sea, la comprensión, qué tanto el niño comprende, si instrucciones, si tú le pides cositas, él está entendiendo lo que tú le estás pidiendo, y la parte expresiva sería la parte verbal y no verbal. Y eso también es muy importante porque papás vienen y dicen, bueno, ya los niños están en la terapia y ellos piensan que enseguida van a hablar. Y usualmente no es así. O sea, el logro es que hablen, que se comuniquen verbalmente, pero también tenemos la parte de gestos, ¿no? Que es muy importante también en la comunicación. Y entonces, ¿qué canales nosotros necesitamos para poder tener el habla y el lenguaje? Tenemos que tener los sentidos, lo que es visual, auditivo, táctil, el gusto, el olfato. Y para nosotros que somos speech, lo más importante es el proceso auditivo y el proceso visual. Nosotros necesitamos que el niño pueda procesar los sonidos y pueda poder, la parte visual, imitar los sonidos y los gestos, ¿no? Eh, entonces, esa sería como la manera más fácil de explicar lo que es la terapia del habla, que en lo último el término más simple es comunicación, ¿no? Comunicación. Es La importante comunicación. que también el lenguaje, no solo verbal, sino del cuerpo, ¿no? Es importante Correcto. y hace parte de la terapia, o sea, de esta ayuda que los niños van a recibir y que es importante también saber que es algo que debemos observar como padres, ver que el niño Correcto. no solamente no está usando las palabras para comunicarse, sino que tampoco siente una necesidad de mover su cuerpo para enseñarnos, quiero comer, Quiero básicamente. comer, ¿sí? Es importante ver que si el niño no lo está presentando, entonces sí tiene una dificultad completa en comunicarse. Gabriela, Correcto. ¿cómo ustedes se dan cuenta que un niño está teniendo esa dificultad? Ya vimos que tal vez no se está comunicando con palabras, pero y tampoco tal vez con gestos o un lenguaje del cuerpo. ¿Qué otros serían unos red flags? ¿Tienen que ver con la edad? ¿Tiene que ver con cómo pudiéramos detectarlo? Porque muchas veces te lo hablo desde la parte de educador y también te lo digo de parte de Ujú, mamá. Es que ella no habla porque la hermana mayor habla por ella. Entonces, ujú. me quedo en la tranquilidad de que me dan los 2 años, 2 años y medio, y entonces la menor de mis hijas no se comunicó porque como en la casa la que habla es la grande, pero ¿dónde debo decir yo antes de que me coja los 2 años, por decir, antes de que pase tanto tiempo, dónde puedo yo intervenir?
O pasa lo mismo, por ejemplo, con muchos padres, y te lo digo desde mi experiencia de preschool, de ser directora del preschool. En casa mamá habla en inglés, papá habla en español, él está tan confundido que entonces no puede hablar ninguno de los dos. Entonces, este tipo de cosas, ¿hasta dónde, cuándo entran ustedes y empiezan a ver esas señales de alerta, donde dice papá, yo creo que ya es hora de que intervengas y busques una ayuda extra? ¿Dónde sería o cómo sería, Gabriel? Bueno, primero que todo, yo creo que la observación aquí es lo más importante para poder dar una intervención temprana y adecuada, ¿no? Para el niño. Siempre es muy importante tener en mente que cada niño también es único. Todos los niños son diferentes. No significa que a lo mejor tu niño no está diciendo mamá o no está diciendo papá. En este momento no significa que no lo vaya a decir, ¿no? Eh, eh, todo, nosotros tenemos un nivel, ¿no? De edades, de desarrollo que se deben de cumplir, pero no siempre se cumplen y eso está bien. Tenemos que estar como padres y como profesionales al tanto de ciertas indicaciones, de alertas para que el niño pueda obtener las terapias. Y uno de estos sería, lo primero de todo, si el niño tiene intención comunicativa, donde el niño tiene que aprender que tiene que sustituir todos los gestos para poder hablar verbalmente, ¿no? Para poder pedir, para poder hacer preguntas, para poder nombrar objetos. También tenemos, si el niño no tiene un input, ¿qué es el input? La parte receptiva. Como hablé antes, si el niño está comprendiendo las cosas que uno le dice. Si el niño tiene dificultades de interacción social, tenemos que tener en cuenta que si nuestro hijo o hija no está interactuando, si está interactuando con los medios o pares, otras personas de una manera adecuada a base de la edad cronológica. Y es muy importante porque problemáticas del lenguaje, del nivel de neurodesarrollo, podemos ver una dificultad con la interacción adecuada a la edad de ellos socialmente. Tenemos niños que se frustran fácilmente. ¿Por qué? Porque tampoco no se pueden comunicar. Entonces, si él está tratando de indicar que a lo mejor necesita o quiere un juguete o una comida, se frustran. Tenemos también niños que no juegan funcional. Y muchos padres vienen y te dicen, sí, mi niño juega, pero, por ejemplo, tenemos el juego con los bloques. Tu niño está montando bloques uno encima del otro, lo está tumbando porque se le hace que es divertido. Eso es un juego funcional, ¿no? No solo tirar los juguetes al piso y vemos mucho de eso aquí en speech. Otras alertas serían si el niño no imita los gestos, sonidos, palabras, no responde a su nombre, demuestra muy poco contacto visual, poca atención. Y esto también es a base de la edad, ¿no? Porque un niño que tenga 1 año a lo mejor no va a tener la misma atención que un niño que tenga 3, 4, 5 años. Gaby, una pregunta. O sea que como mamá o como educadora, tal vez no debo sesgarme o seguir con los patrones de 1 a 2, el niño debe tener de 10 a 20 palabras o poner 2 palabras dentro de la oración, esas cosas que leemos en los textos, ¿no? Y que tal vez nos sesgamos mucho por ahí porque decimos, no, no, es que no tiene, no llega a las 10 palabras, ¿cómo voy a pedirle que tenga entre 1 añito o digamos 18 meses que pueda estar hablando más de 20 palabras? Y los hay, porque es que lo que tú dices, cada niño es único en su desarrollo. Y tenemos niños que hablan una cantidad y de igual manera siguen las canciones, se las saben, los bailes, todo, y hay otros niños que se les dificulta incluso llamar a papá y mamá y tienen un vocabulario un poquito pobre. Entonces, ahí tú crees que lo que debemos ver es eso, más bien mucha observación de pronto en el momento del juego y hablar con papá y mamá a ver cómo se está comportando en casa, cómo son esas formas de relacionarse ellos y de comunicarse. Correcto, yo creo que los niveles de desarrollo de nosotros es como una guía, ¿no? Un punto de identificar y decir, bueno, a los 12 meses el niño se supone que por lo menos tenga 6 10 palabritas. Si el niño llega a los 12 meses y tú ves que no dice nada, después
va avanzando y ya tiene 2 años y no te ha dicho ni mamá ni papá, ya eso es un punto en que tenemos que observar, ya observamos, ya identificamos, okey, hay un atraso y entonces tenemos que coger la intervención adecuada, ¿no? Que sería la terapia. Ok, una vez los papás, bueno, simplemente como para recordar el proceso, cómo un papá consigue estas terapias. Vamos al pediatra, que es el primer paso, y al Correcto. pediatra, ¿cómo le decimos? Mira, mi hijo no se está comunicando, pero porque me lo dicen en el colegio, porque me lo dice, porque yo lo veo o porque el mismo pediatra también pudiera ayudarnos con esa parte. ¿Qué tú crees, Gabriela? ¿Cómo pudiera ser? Puede ser, por todas esas, ocasiones, ¿no? La maestra puede referirte y decirte, bueno, el niño en la clase a lo mejor no está entendiendo, no está comprendiendo ciertas cositas, tiene poca atención, el comportamiento de él, es muy hiperactivo. Entonces, en ese punto la mamá o el papá puede llevar al niño al pediatra y hablar al pediatra de las observaciones del comportamiento del niño y ver si ellos te pueden referir a las terapias, ¿no? A un especialista, a lo mejor te dicen, bueno, en este momento vamos a referir al niño para un neurólogo o vamos a darle las tres terapias, lo que es la física, la ocupacional y la de speech. Que también pudieran, claro, trabajar juntas. Otra Correcto. cosa que hemos escuchado mucho, Gabriela, y por ejemplo es, la mamá me dice, yo le pregunto al pediatra, pero el pediatra me dice que todavía es muy temprano. Pero según escucho lo que me estás contando sobre la terapia del habla, es decir, donde el niño gesticula o trata de usar su cuerpo para comunicarse, eso lo pudiéramos, o sea, o abarca la parte del desarrollo más temprana edad, o sea, más infantil. O sea que sí estaría bien que pudiéramos como padres pedirle al pediatra, no, yo quisiera tomar la terapia, me puedes dar un referido para una evaluación, porque no sé qué tan arriesgado sea que esperemos hasta más de los 2 años para el desarrollo o explosión del lenguaje, que es lo que esperamos que pase después de los 2 años. ¿Tú crees Sí. que coger terapias a menor edad, o sea, más temprano, puede funcionarnos? Claro que sí, claro que sí. Yo digo que nunca, lo más temprano, lo mejor, ¿no? Es peor dejar que pase el tiempo y que el niño vaya creciendo de edad y se vea en un aspecto social donde no está esa capacidad, ¿no? En la escuela, las demandas sociales. Ok. Una vez el niño toma la terapia, ¿cuáles son los principales beneficios o los cambios que podemos ver iniciando la terapia como para que los padres se den cuenta, mira, tal vez tú crees que esto está pasando en casa, pero no logras identificarlo, pero si tomara la terapia, este es el resultado que vas a ver. Entonces, ¿qué nos pudieras contar acerca de cómo empieza una terapia y cuáles son los primeros beneficios que saltan básicamente como a la vista cuando el niño empieza las terapias? Sí, en la terapia sí podemos identificar bien, se le hace una evaluación comprensiva, ¿no? De la parte receptiva, expresiva y del habla, y ahí entonces podemos ver las modificaciones que le vamos a hacer al niño en el plan de cuidado a base de la capacidad de ellos. Podemos ver beneficios en el desarrollo de las habilidades sociales, como he mencionado, mejora la autoestima de un niño, lograr mayor independencia, ¿no? De que el niño pueda comunicarse, pedir y decir sus emociones, desarrollar la capacidad de comprensión, la capacidad de expresión para poder tener una conversación y el desarrollo cognitivo. Hay muchos niños que vienen a la terapia y no saben tener el juego imaginario, que es muy importante en el crecimiento y también ayuda a poder incrementar la habilidad de resolver problemas del día a día. Por ejemplo, cómo uno puede ordenar comida, cuáles son las secuencias para prepararte un sándwich. Esas son cosas que hacemos todos los días. Ok, y una pregunta que quería, y yo sé que es una inquietud que la hemos tratado mucho con los padres, y es, tiene que ver que hayan hogares, obviamente, con más de un idioma, que sean multilingües, digamos que la abuela habla en español, pero la mamá también lo habla, pero habla con el papá en inglés, porque su papá
es Sí. americano, y entonces sí hay una exposición a más de un idioma en casa. ¿Tú crees que influye eso en eso? Y la terapia, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Esa terapia debería ser entonces dictada en el idioma en el que el niño se va a quedar? Es decir, si estamos viviendo en los Estados Unidos, ¿sería en inglés? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, hay muchos estudios que dicen que no importa el lenguaje, o sea, no importa si el niño es bilingüe, si en la casa, por ejemplo, se habla en español y las terapias son o en la escuela en inglés, las terapias pueden ser de los dos. Usualmente cuando yo las terapias las hago bilingüe. Puedo decir, por ejemplo, oh, look, the dog, oh, mira el perro, y el niño está adquiriendo todo eso. Nosotros decimos, el cerebro de un niño es como una esponja. Lo Así más es. que ellos reciban, lo más que la información que ellos reciben, lo más que se absorben, ¿no? Entonces, nunca queremos limitar al niño por eso, por los lenguajes. Eh, Ahora, cuando nosotros ya llevamos un tiempo en la terapia y vemos que, por ejemplo, el niño se le hace más fácil una terapia en inglés, y él se está expresando más en inglés, entonces podemos por ahí ir y seguir las terapias en inglés, pero nunca se limitan. Ah, okey, okey, eso es importante saberlo, porque yo pensé que también como lo que lo sesgaban desde un principio, o sea, no, en casa se habla en inglés, entonces vamos a quedarnos todos en inglés para que no se confunda. Pero sí, soy fiel creyente del cerebro del niño, que es una esponja y que puede recibir toda la información que le podamos dar, y me parece muy valioso que puedas dar, las terapias en inglés y en español, dándole esa posibilidad al niño, ¿no? De no perder Ujú. ese otro segundo idioma o el primer idioma, si es el español en el que se habló primero. Eh, entonces vemos que hay una diferencia en cuanto, por ejemplo, como el niño interactúa con otros niños. Esta frustración, ese sentimiento de que no puedo estar, no me alcanzan el juguete o no me puedo comunicar con la maestra, pues empieza a bajar una vez las terapias empiezan a hacer efecto, ¿no? Em, el tipo de terapia del speech, ¿cómo sería una terapia del speech? ¿Qué utilizarías o una terapia del habla? ¿Cuáles son los mecanismos, objetos o lecciones, material? ¿Qué utilizan ustedes para trabajar con los niños una terapia del habla? Es todo a base de juego. Eh, Como pueden ver en la parte de atrás, tenemos juegos de puzzles, rompecabezas, en tarjeticas de fotos, conversación. Hay niños que ya son un poquitico mayores y entramos y tenemos una conversación social, ¿no? Cómo resolver algún problema en la comunidad, cómo te le vas a presentar a un estudiante nuevo en la escuela. Entonces, por ahí siempre nos vamos guiando también por el niño. Si tenemos un niño pequeño, ¿qué juguetes son los que les gustan? Y eso le hacemos esas preguntas a los papás cuando llegan aquí a la evaluación, porque vemos también que los padres trabajan mucho, ¿no? Muchas horas, entonces llegan a la casa y a lo mejor no tienen el tiempo adecuado para poder sentarse y jugar con los niños. Pero son cositas muy importantes para poder guiarnos también en la terapia y nosotros guiarlos ahí y decir, bueno, nos dimos cuenta que hoy en la terapia la niña se enfocó con este muñeco y como le llamó mucho la atención, pudimos trabajar, por ejemplo, integrar estrategias de vocabulario, de incrementar el vocabulario. A lo mejor la niña coge unas foticos y se las da al muñeco y entonces ahí logramos trabajar, nombrar objetos. Claro, una vez más podemos concluir que el juego es parte esencial en la vida de los niños y que es el mecanismo por el medio, es el mecanismo por el medio, ellos pueden aprender y tal vez comunicarnos, ¿no? Las falencias, lo que necesitan, lo que quieren. Pues Gabriela, te agradezco muchísimo por tu participación hoy en nuestro podcast. Es bien importante que los papás vean que la terapia del habla no solamente está ayudando al niño a poder comunicarse, sino que ligada a otras terapias, como podía ser la física o la que tú nos mencionaste también ahorita, la del desarrollo de las habilidades o la UTI, pues hacen que este desarrollo vaya acorde con la edad, ¿no? Y prevenir que estos niños se frustren eh, a temprana edad si podemos intervenir a tiempo. Correcto. Bueno, pues Gabriela, muchísimas gracias y hasta una próxima vez con cualquier pregunta que tengamos acerca de las terapias del habla. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes, papás, por seguir pendientes de todos los temas que trabajamos en este podcast de El Nido Padre, siempre pensando en ustedes y en el desarrollo
sano y alegre de nuestros niños. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como Il Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.